Esta es Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, transmitiéndole a Cuba con fe en la victoria. Quiero conversar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy. En Radio República ya comienza A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. A la luz de la verdad. Vamos a cambiar de dirección, recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión. Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a su programa A la Luz de la Verdad. Les hablamos sus amigos Horacio García y Luis Zúñiga. Bueno, Horacio ya terminó todos los ruidos y los sonidos, las luces de la visita del presidente Barack Obama a Cuba. Ya hasta el viejo dictador salió de su cama para arremeter en contra de posibles cambios y en contra de cualquier movimiento que pueda haber en Cuba a restaurarle al pueblo de Cuba su soberanía, quiere decir su autoridad y su capacidad de escoger libremente a sus gobernantes, sus instituciones y de poderse asociar de la forma que estimen pertinente o de escoger el modelo político, económico o social que así deseen hacerlo. Así que ha quedado, yo creo que más que claro ya, la posición de los Castro y de la cúpula gerentocrática que está sentada sobre el pueblo de Cuba. Después de estos acontecimientos, le quedan muy pocas alternativas a los que habían estado promoviendo pues una apertura, un cambio, etcétera, basado en la buena voluntad del régimen. Yo creo que a este respecto no hay más nada que esperar en Cuba. Fíjate, Luis, yo definiría esta situación como que hay 4 grupos. Está, por supuesto, el pueblo de Cuba, que tuvo grandes falsas esperanzas pensando que el restablecimiento de relaciones lo resolvía todo. Y eso yo lo entiendo, es lógico que un pueblo hambriado, que un pueblo sin libertades y demás, que ha vivido en la oscuridad, que no sabe cómo funcionan las cosas, tuvieran grandes esperanzas de que con una apertura, bueno, pues iba a resolverse sus problemas. Está el grupo del régimen que hace esta movida por razones políticas y económicas, más económicas que nada, porque necesita buscar una fuente de ingresos económicos para suplir la ayuda de Venezuela, que es en este momento que está pagando, está financiando en gran parte al régimen. Está el grupo de los cubanos que se han convertido en promotores del régimen, se han convertido en individuos tratando de conseguir inversionistas a todo trance y diciendo mentiras. O sea, se han convertido en colaboracionistas del régimen. Esos se han quedado sin discurso, porque el régimen ha dicho que no hay ningún cambio, ni ha hecho ningún cambio, solamente lo único que ha sucedido es que han recibido una serie de concesiones, pero esas concesiones no resuelven el grave problema que tienen. Y hay un cuarto grupo que son los inversionistas extranjeros que no tienen ni ética ni moral, lo que quieren es ganar dinero y que están tratando de ver cómo pueden hacer negocio en Cuba, pero a pesar de que representan a lo que Cuba siempre declaró como el capitalismo salvaje, que no tienen ni ética ni moral para hacer negocio, no son bobos. Y eso no acaba de llegar. Esos son los 4 grupos fundamentales que han estado cada uno defendiendo sus posiciones. Y algunos de ellos, como los cubanos que se han convertido aquí en el exilio en colaboracionistas, se han quedado sin discurso. Bueno, de todos esos 4 grupos, que estoy de acuerdo que existen todas estas asociaciones de hecho
con respecto al tema de Cuba, de todas ellas, el primer grupo, el pueblo de Cuba, ha sido un mero observador, un mero espectador de toda esta tramoya de teatro que ha tenido lugar desde hace ya año y medio con respecto al tema de Cuba. Y lo que habíamos predicho aquí en este programa hace año y medio, cuando el presidente Obama anunció un cambio de política hacia Cuba, habíamos dicho claramente de que no iba a resultar nada, que la dictadura no iba a cambiar absolutamente, que nada iba a ocurrir dentro de Cuba. No importaba lo que hiciera el gobierno de los Estados Unidos o lo que hiciera el exilio. Los Castro se sienten los dueños de Cuba y no quieren que esa situación cambie. Ellos quieren seguir los dueños y lo han demostrado que son los dueños cuando Fidel Castro escogió a dedo a su hermano y ahora pues Raúl Castro está escogiendo a dedo a su hijo. O sea, esto va por el mismo camino de una monarquía izquierdista a perpetuidad. Esta historia ya 57 años tiene que ser suficiente para que nadie se llame engaño. Cualquiera. Yo entiendo muchas veces a los tontos útiles que tenemos aquí en el exilio que ahora descubrieron el tema de Cuba. Y yo digo descubrieron que puede haber sido hace un par de años, 4 años o 5 años, no importa. El problema es que no lo conocen. Y al no conocerlo, pues simplemente hacen piruetas en el aire, inventando, imaginándose cosas que no existen. Y lo desafortunado de eso es que tenemos que encontrarnos con ellos en programas de televisión, en programas de radio, dando opiniones a un medio de prensa y tenemos que escuchar las tonterías y por no decir las estupideces que se ponen a mencionar hablando de cambios, etcétera. La respuesta aquí ha sido muy clara, Horacio, y para nuestros oyentes en Cuba, la respuesta ha sido muy clara. Al brazo extendido con rama de olivo de Barack Obama hacia Cuba, que decían los tontos que venía un apretón de parte de los Castro y del régimen cubano y que todo iba a ser gloria y que cuando empezaran las concesiones y empezaran a enseñarle que iban en gesto de buena voluntad, pues los Castro lo iban a abrazar, los iban a querer y ahí todo se iba a resolver. Bueno, pues ya han visto que la respuesta de los Castro a la mano extendida ha sido un manotazo. Que la respuesta a la rama de olivo es darle candela a la rama de olivo. Y lo que le ha respondido el régimen de los Castro a los regalos del presidente Obama y de los Estados Unidos es simplemente coger los regalos, llevarse lo que hay dentro y botar el estuche de vuelta para que reciclen el papel aquí en los Estados Unidos. Así que jueguitos de pelota, entretenimiento, pero concesiones ninguna porque los Castro se sienten y son los dueños de Cuba. Y esto es importante y fundamental que el pueblo de Cuba lo entienda. Hasta ahora el pueblo de Cuba ha tenido un escape. Y ese escape ha sido precisamente eso, un escape. Irse hacia los Estados Unidos, irse hacia el extranjero. Cada día se cierra más ese círculo porque los países vecinos están cansados ya de lidiar con la inmigración cubana. Están cansados de las entradas ilegales a sus países, la circulación por sus países, pagándole a contrabandistas, pagándole a estos, siendo extorsionados, convirtiéndose en violadores de la propia ley del país al convertir el país en un pasadizo para buscar su objetivo de llegar a los Estados Unidos. Están cansados de eso y aparte los Estados Unidos y México también tienen que ponerle freno porque como países grandes, países con responsabilidad, países democráticos, países con leyes, no pueden permitir a perpetuidad esta situación. Así que yo estoy seguro de que la solución que han tenido o que han buscado los cubanos en los últimos años de irse del país está a punto de terminar y finalmente los cubanos tendrán que mirar, gústele o no le guste, a la solución propia, a la solución nacional, que es sacar a la dictadura del poder. Y eso sí es posible hacerlo. Hasta ahora no lo ha sido porque el objetivo ha sido irme, mirar hacia afuera, resolver el problema mío personal o el de mi familia inmediata y no el problema de la nación cubana. Así que yo creo que si para algo ha servido este desastre que hemos visto y este fracaso que hemos vivido en el último año y medio, Horacio y los radioyentes en Cuba, es precisamente para enseñar y definir clara y definitivamente cuál es el camino para los cubanos para poder tener una vida decorosa, para buscar un futuro de esperanza y para poder salirse de esta opresión que va en contra de todas las aspiraciones humanas. Fíjate, Luis, estoy totalmente de acuerdo contigo. Se ha hecho dejación del bien común por el bien propio. Si no existieran cubanos que están dispuestos a sacrificarse por el bien común,
y eso lo podemos recoger en la historia. No, nunca hubiéramos alcanzado ni la independencia ni nada, pero afortunadamente todavía hay cubanos que están dispuestos a luchar por el bien común, por la libertad, por los derechos para todos. El hecho de este éxodo masivo, silente, quiere decir que el cubano no tiene esperanza de que va a cambiar nada. Eso es una de las razones, entre otras, por supuesto, la otra razón importantísima es salir, jugarse la vida para poder resolver el problema de la familia, los problemas básicos de la familia. Precisamente, la semana pasada llegaron un montón de balsas y lanchas y cosas. Una de ellas venían dos policías, un capitán de la policía y otro policía, en completo uniforme, porque precisamente usaron su uniforme para poder trasladar la lancha hasta la costa con cierta impunidad, etcétera. Pero eso enseña muchas cosas. Ha sido entrevistado aquí por la prensa. Por supuesto, dejaron mucho que desear, porque es el nuevo concepto que tienen algunos cubanos. Cuando le preguntaron por qué había en Cuba tanto robo, por qué se estaba esquilmando a todo el mundo y los mismos policías se prestaban a esas cosas, dijo, bueno, es que como nos pagan poco, o sea, que para él la justificación es que le pagaban poco. No eran conceptos de honradez ni mucho menos. Y la misión de su profesión de policía. Correcto. Pero fue muy interesante porque esto viene a confirmar el hecho de que hay cierta fricción entre la policía y la seguridad del Estado. Y no todos los policías están dispuestos a pegarle a la gente, a seguir las órdenes de los agentes de la seguridad del Estado, que se sienten superiores, y de hecho lo son, y le dan órdenes en las estaciones y lo mandan a reprimir, etcétera. Y todos los policías, y eso ya nos había llegado a través de algunos opositores reprimidos que nos comentaban que los policías le hacían comentarios. Chicos, mira, a mí no me interesa hacerte daño de eso, pero por favor, ayúdame para no tener que reprimir. Vaya, toda esa historia que conocemos. Pero lo que enseña lo que está pasando, Luis, es la grave crisis por la que está atravesando el régimen. Una crisis económica terrible, una crisis moral y política terrible, que es insalvable. Sí, indiscutiblemente, pero te repito, mientras no el pueblo de Cuba masivamente, yo creo que la masividad esa viene progresivamente, y en muchos países se ha demostrado, países con un alto nivel de represión, se ha demostrado que esa participación popular se hace casi exponencial en cuanto empieza a romperse la barrera del miedo. Y en muchos casos es el miedo a no poderme ir, a que me metan preso y no poderme ir. Sin embargo, valga uno de los cuentos que hizo el presidente Barack Obama en su discurso, y digo cuento porque es un relato histórico, no porque sea un cuento de fantasía, que fue el caso de las protestas por los derechos civiles en los Estados Unidos, especialmente por la discriminación racial de los negros en los Estados Unidos, y cómo ellos salían a la calle, que el presidente Barack Obama se los narró, se los relató allí en su discurso, y se los relató sumariamente, pero detalladamente. Lo que ocurrió fue que a los negros se les prohibía entrar a las universidades, se les prohibía hasta el voto, se les prohibía participar en igualdad de condiciones en las actividades públicas, incluso hasta baños separados y lugares separados llegó a haber en un momento. Y los negros empezaron a protestar por esa situación, y el primero, todo el mundo sabe el caso, que es el de Rosa Parks, esa afroamericana que se montó en un autobús y se negó a pasarse a los asientos del fondo, como exigían en aquel momento las leyes en Estados Unidos, especialmente en el sur. En el norte no existía esa situación, pero en el sur sí. Y entonces eso provocó pues que la arrestaran, y al día siguiente una huelga de todos los afroamericanos de la ciudad, pues
negándose a usar los autobuses que tenían ese tipo de situación. Y así fue como empezó la protesta y así fue como se logró. Si los afroamericanos y los negros no hubiesen protestado, pues sabe Dios a cuántos años más hubiesen tenido que soportar esa discriminación absurda y arbitraria como la tiene el régimen de Cuba en contra de los cubanos que quieren pues las mismas oportunidades que tienen los extranjeros, las mismas oportunidades que ellos como gobierno se autorregalan con corporaciones, con negocios y con actividades de todo tipo, entradas y salidas al país, transacciones comerciales, transacciones bancarias que le son negadas al pueblo de Cuba. Además de la libertad de expresión, el régimen tiene el monopolio de la prensa. Ellos son los únicos que tienen periódico, el Partido Comunista, la Juventud Rebelde, la revista Bohemia, todo del Estado, del gobierno, y el pueblo pues no puede tener la opción de informar, de opinar y de participar en la vida del país, tanto social, económica como cultural. Bueno, porque es un sistema totalitario, Luis, donde nadie puede permitirse el lujo de estar en desacuerdo ni elevar una opinión que sea contraria al régimen. Los Estados Unidos, a través de su historia y a través del sistema democrático y de libertades, ha podido corregir muchos grandes defectos que ha habido en este país, pero en un sistema democrático las cosas se pueden resolver democráticamente. Mira, los negros tenían una situación muy difícil y no fue fácil. No fue fácil, hubieron marchas, hubieron protestas, hubieron muertos, inclusive golpizas, pero al final, a través del sistema, se corrigieron todos esos defectos. Y que eso fue precisamente lo que dijo el presidente Obama. Los negros salieron a la calle a reclamar sus derechos y gracias a eso es que yo soy presidente hoy. Esa es la gran diferencia. Cuando hay partidos político, no es un solo partido el que gobierna, cuando hay prensa libre, todos esos problemas estaban a discusión pública. Había quien estaba a favor de hacer cambios y había otros que no estaban a favor, pero al final la mayoría logró hacer los cambios que se tenían que hacer. Pero se logró, tú sabes cómo, a base de la protesta, a base del reclamo y algo importante, la solidaridad entre ellos, que es importante que el pueblo de Cuba lo tenga presente. Cuando arrestaban a uno de esos manifestantes negros en las calles y lo llevaban a una estación de policía, hacia la estación de policía iban primos, sobrinos, vecinos, amigos y le decían, si tú ¿por qué lo arrestaste a él? Bueno, porque estaba protestando en la calle, estaba fumando desorden. Bueno, pues arréstame a mí también porque yo también protesto. Y protesto aquí frente a ti. Y entonces no cabían los arrestos, las personas arrestadas y no había donde ponerlo. Incluso en Birmingham tuvieron en una ocasión que empezar a meter personas arrestadas en un estadio de béisbol porque no cabían en las estaciones de policía y aquello se volvió incontrolable. Y algo importante, a los que arrestaban, los vecinos, los amigos y los parientes iban a proveerle y a atenderle sus necesidades de la mujer, los hijos, los quienes fueran. Si arrestaban al vecino, el vecino de al lado venía y le decía a la esposa, oye, ven para que almuerces conmigo, ven para que coman aquí. Venía otra familia y le decía a los niños que vengan a comer a mi casa y así se repartían la ayuda y de esa forma el que era arrestado o el que era apresado o condenado, pues simplemente sabía que su familia estaba protegida porque había solidaridad de los que querían lo mismo, de los que luchaban por esa emancipación y por esos derechos. Y eso es un gran ejemplo para los cubanos que deben tenerlo presente y que deben mirarlo detalladamente para que vean o para que conozcan las gestas de libertad, cómo funcionan. Y fíjate, Luis, no fueron solamente multitudes las que salieron a defender sus derechos. Salieron entes individuales como Rosa Parks, que era una señora que se resistió a tener que sentarse en la parte de atrás de una guagua y no lo admitió. Y ella sola se sentó donde quiso y tuvieron que llevársela. Y hoy es un símbolo de lo que es las libertades y los derechos. No, un símbolo nacional e internacional. Sí, Rosa Parks es una mujer que significó el coraje, la valentía
y en Cuba hay muchas personas que individualmente yo sé que tienen ese coraje, que tienen esa valentía y muy probablemente la historia los va a recoger el día que se produzca esta necesidad que hay en Cuba de ese gesto, de esa acción, de esa emancipación. Yo estoy seguro que habrá muchas mujeres y muchos hombres. Pero fíjate, yo quería apuntar eso porque no es solamente la protesta masiva, sino la protesta individual. Que la hace más difícil porque cuando hay un grupo, la policía sabe a dónde va a ir a reprimir, pero cuando le surge constantemente en cualquier lugar y en cualquier situación, se les crea un verdadero caos imposible de controlar. Yo recuerdo el video que vimos de un joven que se subió en una azotea y empezó a gritar consignas contra el régimen, etcétera, y los tomó de sorpresa y estuvo pero más de una hora haciéndolo en la azotea porque los tomó de sorpresa, y así funciona, como tú bien dices, también las protestas. No tienen que ser todas multitudinarias y masivas, también individuales, pero es importante que los compatriotas de la isla entiendan que ese es el camino, porque la emancipación empieza con un buen ejemplo de dignidad, de decoro y de reclamo. Bueno, Luis, yo creo que ya es fiambre lo del discurso de Obama, pero ha dejado una serie de ejemplos que pueden ser imitados por el pueblo de Cuba para lograr la libertad. Indiscutiblemente, ahí hay que hacer una frase propia de la frase de los comunistas, que convertir las derrotas en victoria, y si este proyecto del presidente Obama ha fracasado, pues que aprendan y conviertan ese fracaso en victoria, y que se constituya este fracaso y esta demostración de que el régimen no tiene ninguna voluntad de cambiar la situación que existe en un estímulo para los compatriotas en Cuba, de que el momento llegó y que la esperanza de que ellos resolverían el problema acabó de fallecer. Bueno, Luis, llegamos al final del programa. Solamente nos resta darle las gracias a nuestros oyentes y despedirnos como siempre. Sus amigos Horacio García y Luis Zúñiga. Contigo hoy, quiero que conozcas cómo soy, y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad, a la luz de la verdad, a la luz de la verdad, a la luz de la verdad. Vamos a quitarnos la careta, vamos a cambiar de dirección, recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión. Vamos a dejarnos de mentiras, vamos a enfrentar tanto dolor, y no importa que haya un mar que nos separe, porque yo no te abandono en tu dolor. Sé que tienes mucho que decir, algo que también yo quiero oír, y llegó la hora para desnudar el corazón y nuestros sueños compartir, y nuestros sueños compartir, y nuestros sueños compartir, y nuestros sueños compartir. Vamos a escribirnos otra historia, vamos a empezar a caminar y buscarle solución a los conflictos y a la forma que tengamos de pensar. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada del abuso, porque nada justifica la maldad. Cubano, no tengas miedo y busca la verdad. Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad,
un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa. Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación a través de los 9490 kHz en la banda de 31 metros de la onda corta, de lunes a sábado de 9 a 11 de la noche y los domingos de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra. Recuento informativo. Un recorrido por la actualidad cubana e internacional. Estamos en una edición más de este su programa Recuento Informativo. De veras que para nosotros es una responsabilidad tremenda saber que ustedes están del lado de allá del aparatico de radio. Recuento informativo. Tienen la información que necesita saber. Y testimonios desde la isla de activistas de derechos humanos. Lo de la revolución fue un cuento que ya pasó. La realidad es la de ahora que no lo resuelve. Cuba entera lo que quiere es progreso y libertad. Escuche Recuento Informativo por las frecuencias de Radio República. Recuento informativo. Recuento informativo. Hermanos y hermanas cubanas, tú que escuchas estas ondas de Radio República, todos los domingos, todos los cubanos que queremos libertad y democracia tenemos una cita de honor en Santa Rita, con nuestras damas de blanco, con los activistas del Foro de Derechos y Libertades, con todos los demás que se suman. Hay que ir a Santa Rita a orar con nuestras damas de blanco, a rezar junto con ellas por un futuro mejor, por una Cuba con libertades, por una Cuba con derechos, por una Cuba que sea verdaderamente el hogar de todos los cubanos, por una Cuba donde haya igualdad sin distinción, justicia y libertad, por una Cuba próspera. Y la forma de hacerlo comienza ahora, todos los domingos, todos juntos en Santa Rita, orando, pidiéndole a Dios por un futuro mejor para Cuba. Este domingo, todos a Santa Rita. Voces de libertad. Ideas que marcan la identidad y la defensa de una sociedad libre y democrática. Y nosotros, lo quiero aclarar, no estamos luchando por la gloria, no estamos produciendo para la industria de la publicidad, ni tampoco estamos estimulados por un narcisismo o una vanidad de decir, miren, aquí estamos, oigan mi historia y mírenme todos los días. No, cuidado, hay miles de cubanos muy sencillos, muy humildes, muy valientes, de todas las culturas o niveles culturales, posiciones económicas en toda Cuba, que sufren la persecución, la exclusión, hasta la cárcel, que se arriesgan por defender los derechos humanos, y ellos no viven en el mundo de la publicidad, no pueden tener un blog, no tienen acceso a internet, no filman entrevistas y sin embargo son protagonistas de esta historia de la liberación que se está haciendo ahora en Cuba. Osvaldo Payá Tardiña. Voces de libertad, aquí por Radio República. Esta es Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Escuche por Radio República. Cambio de bola. Cambio de bola. Hola, radioyentes de la Cuba, que no es libre, pero lo será en algún momento. Este es un programa que me han dicho que forma corte, pero yo vine a ver a los formadores de corte a ver si es verdad que ellos forman corte. Y es una radio que anda suelta o anda amarrada. Vamos a soltarnos aquí, ¿no?
Dale, bienvenidos a Cambio de Bola. Por andar, andamos. Ya se dieron cuenta que la que estaba hablando era nuestra queridísima Lía Villares, la bloguera, la activista muy entusiasta de derechos humanos, devenida en bajista de porno para Ricardo. ¿Ella es bajista o no sé, es bajista? Vamos a hacer otras preguntas. En lo que viene del programa, esto va a estar muy comiquísimo, porque ya tú sabes que lo que viene es el tema Barack Obama, sí, ¿no? ¿Verdad? Sí, Barack Obama, ¿entiendes? ¿Cómo? Aquí tenemos... No, pero habla claro, Camilo, ¿qué te pasa, Fuerte y claro. Por andar, Lía, por andar andamos hasta sin preservativo, porque no tenemos miedo al virus, al castrismo. ¿Se politiza o no se politiza el tema de los derechos humanos? ¿Se politizan o no? ¿Los derechos humanos son políticos o qué son? Son derechos, bueno, mira, ¿no? según la China no son políticos. Entonces está interesante ese punto de vista. Cumplimos 40 y pico, ¿no? 47 de 66 protocolos. Pero hay que sacar cuentas. Son 47, son 46, pero el tipo dijo que cumple lo que le sale de, lo que le da la gana. Le da la gana, sí, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Porque Obama al mismo tiempo como que le hizo la comparsa después, ¿no? En 2 ocasiones. También se la hizo en su momento cuando habló en el Gran Teatro de La Habana el día 22 a propósito de ese discurso que dirigió tanto al mundo como, a la nación cubana y al mundo. Él hizo una comparación entre ambas naciones respecto a sus sistemas políticos, como que muy eufemísticamente, pero con demasiadas evidencias de lo que estaba haciendo en ese momento. Al decir, aceptó que puede existir un sistema político diferente del estadounidense, pero es que resulta ser que el sistema político al que se refirió es una dictadura. O sea, usted acepta cuando dice Cuba tiene esto, Estados Unidos tiene lo otro, está aceptando que lo que está ocurriendo en Cuba es legítimo de acuerdo a su punto de vista. Eso es algo que a Obama o se le escapó o evidentemente lo quiso decir de esa manera. Señores, es muy duro escuchar esto para una persona que se opone, y hay personas dentro de la oposición cubana que con muy buena fe han expresado que el discurso fue histórico, que el discurso fue un excelente discurso, que el discurso puso el dedo en determinados aspectos. Yo pienso que no fue exactamente así, que Obama el día 22 en el Gran Teatro de La Habana, al mismo tiempo que se diluyó en cuestiones mucho más cercanas al sentimentalismo populista que otra cosa, tampoco puso el dedo en cuestiones que son esenciales, como que esto es una dictadura, que se violan los derechos humanos, que no están los derechos fundamentales garantizados por una constitución de verdad, y que al final realmente el régimen cubano tiene que temer por su existencia mientras los Estados Unidos sean un país democrático y tengan una administración y tengan un Congreso que responda a esos ideales. Eso Obama no lo dijo. Sí, claro, tuviste todo el diseño que esta gente formaron ahí en el teatro que ahora se llama Alicia Alonso. Estaba ahí la sociedad civil, ¿no? Vamos a llamarle, ¿cómo le llamamos nosotros? La sociedad servil. La sociedad servil castrista. Y al momento arremetió con todo lo suyo y todo el verbo de barricada contra el discurso del presidente Obama. Y mira, yo fui uno de los que me convertí en preso político en el momento en que llegaba Obama a este país. O sea, nosotros estábamos metidos en el vivac, en un calabozo del vivac. Acá también nuestra amiga Lía, no sé si tú estabas preso en tu casa de alguna manera. No, a mí te estaban dando seguimiento. A mí me recogieron y me metieron más para allá de la autopista de Pinar del Río. Bueno, en fin, lo último que vi fue la autopista de Pinar del Río, cerca de Calle 100, porque después cuando me esposaron y me acostaron en el carro los civiles, fui a parar a Dios sabe qué lugar que ellos me llevaron, me dejaron abandonado unas cuantas horas allí y después me quitaron las esposas y me soltaron cerca de Temisa, que realmente empezó a llover y un poco complicado. Estos muchachos tienen un modo operandi que respeta mucho los derechos. No, en la práctica es un secuestro en cualquier lugar del mundo. Totalmente. Sí, fue una cosa. Bueno, en fin, lo que quería decir era que ¿qué te puede decir alguien que sufrió en carne propia el descaro de esta gente y la violación de derechos humanos con respecto a su opinión que pueda tener de lo que dijo el presidente Obama? Yo no hubiera querido tanta diplomacia en ese discurso, y yo hubiera querido que el tipo se refiriera directamente a lo que estaba pasando en ese mismo momento que él estaba pisando la tierra aquí cubana, ¿no verdad? Y entonces, ¿qué tú opinas, mi amiga Lía? Sí, yo estuve en calabozos de Zapaticé en El Vedado y luego fui trasladada a Guanabacoa. En Guanabacoa me tuvieron un buff hasta la noche, y lo peor no fue el maltrato, ni que me limitaran la libertad de movimiento, ni que me cogieran presa en plena calle. Lo peor de todo fue salir de Guanabacoa por la noche a las tantas. ¿A qué hora te sin soltaron, transporte? A las 8, pero el problema era que el domingo de Obama no había transporte. Las guaguas estaban desviadas. O sea, esa fue la parte mala de todo el día.
Más allá de las violaciones de derechos humanos, que eso no tiene nombre ya. Cuba, el gobierno de Cuba está haciendo lo que le ha criticado a todas las dictaduras estas de militares y paramilitares de toda la América Latina. Y además es la dictadura más larga de la América Latina. Sí, es algo que suele olvidarse. Incluso suelen olvidarlo quienes desde adentro incluso de la misma oposición política en Cuba, intentan conciliaciones, intentan plazos de confianza, esperando a que el gobierno, o que este régimen, por decir la palabra exacta, a que este régimen dé su brazo a torcer y dé un espacio de participación. Yo no confiaría tanto en esto, mucho menos viendo la manera en que ellos se han comportado durante la visita del presidente estadounidense Barack Obama a Cuba. Especialmente el día 20. He visto las imágenes de lo que ocurrió en Santa Rita, en la esquina de Tercera y 26, y realmente aquello delante de la prensa extranjera ha sido todo un muestrario, un festival de represión, como en su momento ha dicho Antonio Rodríguez a los medios. Y suscribo esto, ha sido un festival de la represión desde el primer minuto en que la prensa extranjera ha estado presente y ha visto todo lo que ha estado sucediendo ahí en ese lugar con la campaña Todos Marchamos y las Damas de Blanco, y ver cómo se le daba carta blanca a las turbas para que golpearan, la propia policía empujando y golpeando a las personas, arrastrándolas por el piso. Toda esa aberración que han formado estos señores en ese lugar dicen mucho de cuál pudiera ser el futuro inmediato, ahora que se sienten impunes para actuar, al menos mientras esta administración siga actuando de ese modo con respecto a Cuba en su política exterior. Están actuando del mismo modo que lo hicieron con Birmania, y eso evidentemente va por muy mal camino para nosotros en la oposición en Cuba, por mucho que Obama haya querido decir lo contrario en su reunión, una reunión que tuvo con la disidencia, con miembros importantes de la disidencia cubana el día 22 por la mañana, antes de ir a este juego de pelota en que él como que chocó manos con Raúl Castro allí y presenció todo un evento evidentemente armado, como una gran escenografía con perritos y gaticos amaestrados para que creo que lo único realmente genuino que hicieron fue aplaudir a Obama cuando entró en el estadio, pero mucho más que eso. Y de paso, bueno, el juego de pelota fue perdido por los cubanos, sí. Dice que los edificios alrededor fueron evacuados. Le dieron algo muy tentador, que a todos los vecinos ahí ¿cómo se llama? Del estadio latinoamericano nos metieron en un hotel, ¿viste? Para ellos, para que estuviera ocupado por la seguridad del Estado, increíblemente, ¿no verdad? Tú sabes que hay que decir, a mí me encantaría decir esto, que ahí en Todos Marchamos, el domingo que pasó, esta gente, hicieron una traquimaña de las más repugnantes de ellos, ¿no? ¿Viste? Que se pusieron los pullovers de Todos Marchamos, y abajo decía por la revolución. Lo usaron con el hashtag y todo, ¿no verdad? Sí, es una copia burda. Además tenían una banderola industrial grande, o sea, bien costosa esa bandera, que decía Todos marchamos por la revolución, y tenían carteles que decían Todos marchamos contra el terrorismo mediático. Eso era para la prensa, precisamente. Para que la prensa lo filmara. Obviamente, eso era para confundir a la prensa. O sea, la prensa podía estar tomando la campaña Todos Marchamos, y en cualquier momento un paneo de la cámara podía estar tomándolos a ellos con el mismo discurso. Eso era algo totalmente para confundir al camarógrafo que no estuviera totalmente bien informado. Ahora vamos a un punto esencial. Están los que golpean y están los que son golpeados. Están los que intervienen con la bendición de la fuerza pública uniformada, y están los que son golpeados y detenidos. O sea, si hay un camarógrafo o una persona que está acostumbrado, porque hay manifestaciones públicas en todas partes, hay una diferencia muy grande, y es que aquí era evidente, y el que pudo verlo de esa forma, y el que pudo entenderlo lo entendió, entre quienes estaban siendo golpeados y detenidos, tanto por estas personas que llevaban ese pullover falsificado, copiado, respecto a quienes estaban manifestándose pacíficamente. Quienes se manifestaron pacíficamente eran detenidos y empujados hacia las guaguas o hacia los carros patrulla o hacia las aulas de la policía, y quienes intervenían como civiles con estos pullovers falsificados no eran detenidos, aun cuando estaban golpeando, porque eran bendecidos por la fuerza pública y uniformada. Eso te da una medida de cómo son las cosas, y quien pudo verlo lo vio. No, pero yo pude hablar con los periodistas, muchos periodistas después acá que vinieron a entrevistarnos, y les pregunté, venga, ¿tú te diste cuenta de ese detalle? Y me dijo, sí, obviamente nosotros sabíamos que era todo un montaje de estos personajes. Y entonces yo creo que la marcha este domingo fue un rotundo éxito, y le salió el tiro por la culata a los castristas, mi hermano.
cubanos, por mucho que ellos trataron de hacer ver a la opinión pública mundial de que el pueblo espontáneamente va a reprimir a una marcha pacífica en contra de los Castro, no pudieron demostrarlo en ningún momento. Toda la prensa que estaba ahí sabía lo que estaba pasando exactamente. Sí, es una representación. Ellos delante de la prensa se dan el lujo de triplicar la violencia. O sea, fue la marcha más violentamente reprimida. Hay imágenes en todo internet y abundan los videos porque hubo prensa de casi todas partes. Hubo hasta prensa oficialista, estaba Fabiola López por ahí, andaba a la cabeza del grupo represor. Y eso es muy gráfico, Camilo. O sea, gráficamente tú ves un grupo de mujeres con flores y un grupo de personas que parecen zombies. Es que es como el juego, plantas contra zombies, zombies contra flores. No, es una cosa increíble y queda demostrado una vez más que nosotros no estamos mintiendo con respecto a lo que pasa cada domingo en Santa Rita con la campaña Todos Marchamos. Ahí se vio de una manera bien ampliada, bien filmada, bien documentada, de que los que están agrediendo al pueblo que está en contra de los Castro son ellos. No, nosotros hacemos una marcha por nuestro derecho a la libertad y a manifestarnos públicamente en las calles de nuestro país. Dicho sea de paso, es bueno anotar esto. Hasta el momento que estamos grabando este programa, el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca se encuentra en paradero desconocido. Esto lo informa o ha estado informando Cubanet en su sitio web. También lo han estado informando otros sitios que tienen que ver con el tema Cuba e incluso otros sitios también, específicamente también AFP, hay otras agencias. Lázaro Yuri fue brutalmente golpeado, le dieron una golpiza llegando al parque Gandhi, que está enfrente de Santa Rita, que es donde ocurre la marcha. La nota de la Asociación Pro Libertad de Prensa de Cuba, PLP, para Cubanet, especifica que Lázaro Yuri Valle Roca fue detenido en Quinta Avenida y 22, cuando iba precisamente a hacer la manifestación de Todos Marchamos, y al ser interceptado por un vestido de civil, este le pidió identificación y el periodista respondió que era el oficial quien debía identificarse primero, y a partir de ahí se desató todo el incidente que tuvo este tipo de consecuencias que suele ser habitual cuando los represores se ven, vamos a decir que retados, entre comillas, por un civil. Sin argumentos y además es un arresto arbitrario. Esto es una detención completamente arbitraria. Es un sujeto que no se identifica nunca y además busca a uniformados de la PNR o no se sabe si de tropas estas especiales, que son los que llevan a cabo el arresto, pero sigue siendo en detención arbitraria. En este caso, según relata la nota y según los testigos, no había un uniformado, eran todos civiles. O sea que fue un arresto de la seguridad del Estado cubana ejecutado por ellos directamente contra Lázaro Yuri Valle Roca, es evidente. Pero igual, ¿a quién le consta? Si tú no tienes un uniforme, si tú no tienes un carnet, si tú no te identificas, ¿a quién le consta que esa gente son la seguridad del Estado? Esa gente no representa ninguna autoridad. Exactamente. Bueno, aprovechamos aquí desde Cambio de Bola para exigir la liberación inmediata de Yuri, nuestro amigo, periodista, activista por los derechos humanos. Y vamos a hacer una pausa aquí en su gran programa que se llama Cambio de Bola. Y cuando regresemos vamos a hablar de algo que ocurrió durante el primer día, viene siendo el segundo día de la visita, cuando el señor Obama fue recibido en el Palacio de la Revolución, ese lugar llamado así, Palacio de la Revolución, la sede del Consejo de Estado y de Ministros de este país, de esa dictadura, cuando llegó y rompió el protocolo. Vamos a hablar un poquitico de eso al regreso. Vamos a hablar un poquitico de eso. Entonces, Lía, ¿te vas a quedar en Cambio de Bola aquí en la plantilla de Cambio de Bola? Bueno, si ustedes me lo permiten. Yes. Claro, va a ser voluntario. Quiero Elenita también aquí. Elenita, trae a Barcelona. Viste, para que nosotros, porque la gente dice me está comentando. No, que yo te voy a dar, ¿entendés? Porque tú me caes bien, ¿entendés? Entonces, para que después no digan, que aquí es un programa machista, que la presencia femenina es muy importante, ¿entendés? Sí, aparte, hacemos una convocatoria a todas las locutoras que se encuentren por ahí que quieran decir algo. Mira, por favor, nosotros la aceptamos aquí. De 15 a 20 más o menos, ¿no? De 15 a 20 la edad. Por ahí, sí. A mí me gustan las tembas, ¿entiendes? Bueno, ya pasamos a la pausa y después regresamos en su gran programa que se llama Cambio de Bola. Hermanos y hermanas cubanas, tú que escuchas estas ondas de Radio República, todos los domingos
todos los cubanos que queremos libertad y democracia tenemos una cita de honor en Santa Rita, con nuestras damas de blanco, con los activistas del Foro de Derechos y Libertades, con todos los demás que se suman. Hay que ir a Santa Rita a orar con nuestras damas de blanco, a rezar junto con ellas por un futuro mejor, por una Cuba con libertades, por una Cuba con derechos, por una Cuba que sea verdaderamente el hogar de todos los cubanos, por una Cuba donde haya igualdad sin distinción, justicia y libertad, por una Cuba próspera. Y la forma de hacerlo comienza ahora, todos los domingos, todos juntos en Santa Rita, orando, pidiéndole a Dios por un futuro mejor para Cuba. Este domingo, todos a Santa Rita. ¿Tú de qué lado te pones, mi hermano? ¿Del lado de los que se van? ¿Del lado de los que golpean? ¿O del lado de los que marchan? Vivir es decidir. Cambia tú para que cambien las cosas. Arroja el miedo. Únete a la marcha. Tu decisión vale. Tu decisión cuenta. Para que lo malo se acabe y para que lo bueno venga. Todos los domingos en la mañana, Quinta y 26, Parque Gandhi, Municipio Playa. Marchamos juntos, contamos contigo y cuenta con nosotros. Cambio de bola. ¿Ya te llegó el paquete del Yuma? No, pues ¿qué esperas? Bájalo directamente desde la página Cubanet. Se llama exactamente el botón Descarga Paquete Web Cuba con los últimos 10 programas de Cambio de Bola. Si no tienes internet, que es lo más lógico aquí en este país, díselo a un familiar que te lo descargue y te lo mande o te lo traiga. No pierdas tiempo, información gratis en formato zip. Adelante, el paquete del Yuma ya te llegó. Y si no te llegó, pues que te llegue, mi hermano. Muévete. ¡Ño, qué bueno está! Ya todo el mundo lo está esperando. Ya viene llegando. Ay, Cuba hermosa y primorosa. Ya viene llegando. Porque somos un solo pueblo que va cantando. Bueno, regresamos a las cabinas centrales aquí de Cambio de Bola, un programa que se hace directamente en La Paja Record, territorio libre de comunismo, avenida 35, número 4204, entre 42 y 44, apartamento 5. Y lo hago directamente con nuestro colega y amigo periodista genial, Camilo Ernesto Olivera. Y ahora tenemos a la invitada especial que se llama Lía Villar, la bajista de porno para Ricardo. Y este programa vale decir que se hace en colaboración con el proyecto Estado de SAT. Todos marchamos, el Foro por los Derechos y Libertades, y bueno, auspiciado por el sitio web de Tema Cuba, Cubanet, que desde el año 1994 lleva noticias sobre Cuba a todo el mundo, y bueno, ahora gracias, afortunadamente, pues lo está pudiendo hacer también a Cuba. ¿No tienes otra noticia ahí llegada directamente desde Cubanet, vamos Camilo? A ver, un momentico acá, señores. Bueno, estábamos hablando de lo que ocurrió en este caso ahí allá en el Palacio de la Revolución con el señor Barack Obama. Y vamos a hablar un poquitico de algo que está sucediendo ya más allá de las fronteras de nuestro país. Mucho que ya estamos cortos de tiempo y tú sabes que nosotros sí respetamos el tiempo. Vamos a hablar de la provincia cubana de Venezuela. Sí, como que va para el Capitolio, sí. Como que, sí, un poquito más para allá, quizás de Matanza. Bueno, la gente está abrumada por la miseria, el ejército está bastante inquieto, aunque yo creo que la inquietud viene más bien por una cuestión de manipulación desde el poder. Señores, es muy posible y nadie puede garantizar lo contrario, a menos en toda la medida que se quisiera, de que estemos a las puertas de un golpe militar de determinado signo en Venezuela. Al menos es lo que se está especulando, porque ha habido todo un deterioro de la vida en Venezuela, de la vida de las personas. Hay mucha inquietud social, el ejército está muy intranquilo con esto. Se siente en el aire verdaderamente una posibilidad de rebelión civil, y el ejército pudiera responder en contra de esto, o sencillamente se pudiera dar incluso un autogolpe. Es algo muy que pudiera tener lugar en algún momento. El asunto es que Maduro necesita de alguna manera quitarse de encima esta mayoría en la Asamblea Nacional de Venezuela, o sea, en este caso la mayoría opositora, y lo pudiera hacer mediante una situación inducida de inestabilidad a nivel social y a nivel, bueno, político y por supuesto militar. Esto está dentro de las posibilidades, y vamos a poner un ejemplo que ilustra de alguna manera esto. La inflación está disparada a un 180,9% según cifras oficiales en el 2015, pero podría alcanzar incluso el 800% a finales del año en que nos encontramos ahora.
3 ciudades entre las 10 más violentas del mundo están en Venezuela para añadir más leña a este fuego. La gente sale temprano con mucho miedo, y estos son testimonios de personas que han dialogado con Cubanet. La gente sale temprano con mucho miedo y en la noche, con la oscuridad, tienen aún mucho más miedo. Se va reduciendo el espacio de tiempo en el cual la gente puede vivir. Y esto al final genera muchísima tensión social y de imprevisibles consecuencias. Increíble, mi hermano. Bueno, tú sabes, los comunistas son así, destruyendo los países y matando hambre a la gente y acabando con la química con los bancos. Son especialistas. Y o sea, de paso, 2 días antes de la visita de Obama, estuvo por acá Nicolás Maduro en una de esas visitas que nadie explicó. Sí, y le dieron la orden a José Martí. Eso es algo tan infame, ¿ven? Darle la orden a José Martí al tipo ese tan el asesino ese, anormal, imbécil y estúpido, ¿eh? Y tirano de mierda. Bueno, May, se la dieron a Leonid Brezhnev, que era una marioneta de, se la han dado a aquellos comando militar soviético, así que bueno. En definitiva. Bueno, Camilo, ya creo que no queda tiempo para más. No, mucho, no. Entonces tenemos que ir ya despidiendo su gran programa que se llama Cambio de Bola. Hoy con la especialísima presencia de nuestra queridísima amiga y bajista de Porno para Ricardo, Lía Villares. Dirá algo, Lía, ahí para despedirte. Sí, a ver, baja por fin a quedarte aquí en... Sí, yo estoy acuartelada. A ver si podemos hacer ese performance mañana, si la seguridad del Estado no se pone perretúa. Va a tratar sobre la censura y sobre este concierto insólito, y insisten en los oficialistas en llamar histórico de los Rolling Stones. Y vamos a decir que Porno para Ricardo es un grupo censurado por años, décadas de censura. Atención, 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 última noticia. Habrá desnudo en el performance. No se lo Todo pierdan. quedará en la sorpresa y en la espontaneidad de este genial grupo que se llama Porno para Ricardo. Así que lo único que podemos hacer es invitarlo a todos ustedes a que no dejen de participar y de venir a esta sede de la cultura que genera tanta genialidad, que se llama La Paja Record, territorio libre de comunismo. Ahora que hablo de desnudo, ¿me acuerdo ahora de lo que ustedes hicieron en lo que era el cine en la avenida? ¿Fue? Sí, quedó lindísimo aquello. Pueden repetirlo, a lo mejor quizás te vea, a lo mejor va a haber sorpresa, te queda haber sorpresa, va a haber sorpresa. No se lo pierdan. A lo mejor, ojalá esto fuera en vivo de verdad para la radio, ojalá esto fuera ya en vivo para la radio, para que hubiera una convocatoria. Todo el mundo aquí agolpando, ¿sabes? Bueno, somos así. Hasta mi tía que se llega para acá y tira eso baratito, en fin, caballero, bueno, nos vemos en el próximo programa de Cambio. Nuestra fiesta y soy rock and roll, pero te molesta. Cambio de bola. Escuche por Radio República. Cambio de bola. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación a través de los 9490 kHz en la banda de 31 metros de la onda corta, de lunes a sábado de 9 a 11 de la noche y los domingos de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
La columna de Carlos Alberto Montaner. En cada entrega, un análisis preciso del acontecer de Cuba y del mundo. La columna de Carlos Alberto Montaner. Escúchela por Radio República. Queridos amigos, el diario ABC de Madrid ha publicado una información así titulada: Chávez pagó 7 millones de euros para crear en España fuerzas políticas bolivarianas. Eso son más de 7 millones de dólares, son 8 millones de dólares. Y enseguida reproduce los documentos oficiales en los que se explica que el gobierno chavista venezolano le pagaba una asesoría a un grupo de jóvenes académicos españoles con el fin último de que crearan unas fuerzas políticas cercanas al chavismo. Supuestamente la asesoría la daban, y en algunos casos la dieron, por medio de una fundación llamada Centro de Estudios Económicos y Sociales, CEPS, definida como anticapitalista. Sus dirigentes eran, entre otros, Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero e Íñigo Errejón, los tres procedentes de formaciones comunistas. En realidad no hay nada nuevo en el comportamiento del chavismo. Hugo Chávez, bajo la orientación de Cuba, utilizó hasta su muerte los recursos públicos con el único objeto de crear una base internacional de apoyo para su loco proyecto de sustituir a la Unión Soviética en el liderazgo antioccidental, como luego lo ha seguido haciendo Nicolás Maduro. Debido a ese proyecto de comprar conciencias, complicidades y subordinación a cambio de apoyo político, es que le han dado dinero a diversos dirigentes y grupos radicales latinoamericanos y europeos, como se hizo muy evidente en aquel sonado episodio de los maletines llenos de dólares destinados a políticos corruptos del entorno de Cristina Kirchner en Argentina, descubiertos en el aeropuerto de Buenos Aires por una mujer policía. Lo que sí es novedoso y en cierta medida muy oportuno es que esta denuncia a Podemos aparezca en un momento en el que el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, parece estar dispuesto a formar gobierno con estos chavistas. Realmente sería una tremenda irresponsabilidad que los socialistas españoles, que renunciaron al marxismo en 1978, hace casi 40 años, que luego apoyaron la participación de España en la OTAN, que privatizaron todas las industrias nacionalizadas por Franco o creadas durante su gobierno, hoy sean capaces de pactar con los chavistas anticapitalistas y procomunistas sin importarles un comino que los podemitas, como les llaman en España los partidarios de Podemos, sean el enemigo natural de la democracia liberal y prooccidental que ellos dicen practicar. Es inconcebible que los socialistas españoles, especialmente tras las revelaciones de ABC sobre el financiamiento de Podemos, a lo que se agrega el hecho de que Irán también colabora con la caja de estos jóvenes comunistas, encuentre mucho más fácil pactar con este grupo que con el centroderechista Partido Popular, con el cual el PSOE comparte a grandes rasgos la visión de gobierno y la aceptación de la economía de mercado. Podemos, tal y como se refleja en sus votaciones en el Parlamento Europeo, es pro-Putin y anti-Ucrania. Está en contra del euro, de la participación de España en la Unión Europea o en la OTAN, y cada vez que puede se manifiesta contra la economía de mercado. Para sus dirigentes, los partidarios del PSOE, del Partido Popular y de Ciudadanos, las 3/4 partes de los electores españoles son lobos de la misma camada capitalista a los que Pablo Iglesias, si pudiera, haría desfilar por la guillotina, como se desprende de su elogio a este artefacto diabólico. Ojalá el líder del PSOE, Pedro Sánchez, rectifique antes de dar el paso suicida de pactar con Podemos. La ambición de poder es legítima, pero tiene límites morales y lógicos. Meterse en la cama con el enemigo siempre sale mal. La columna de Carlos Alberto Montaner. Esta es Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, transmitiéndole a Cuba con fe en la victoria.